Bien, pues estamos un grupito de personas preciosos que no le hemos tenido miedo al frío en esta mañana. Bueno, hemos cantado mucho en esta mañana acerca de la necesidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre digo que no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad capital. Un pez no puede vivir fuera del agua, tú lo sacas y tiene el tiempo contado. El cristiano es igual, el cristiano sin el Espíritu Santo. El cristiano sin el Espíritu Santo es un querer y no poder. Como decimos aquí los españoles con cierta prepotencia a veces, hazme caso, que te lo digo yo. Bueno, esto es una broma. Pero de alguna manera son 50 años ya o poquito falta de andar con el Señor y te puedo decir algo con un poco de peso. Quiero decir que no nací ayer, ni soy un neófito que no sabe dónde tiene su mano derecha y su mano izquierda. ¿Que queda mucho por aprender? Claro, por supuesto. En Dios, decía mi pastor, que en Dios siempre hay más. En Dios siempre hay más. Nunca hemos llegado, siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más. Pero bueno, la veteranía es un grado también en lo espiritual. El Espíritu Santo es imprescindible en la Iglesia. Una Iglesia sin el Espíritu Santo, aunque tenga la apariencia externa de que funciona conforme a los estatutos o mandamientos de la Iglesia, pero es solamente eso, una apariencia externa que llegamos a ella pues por medio del esfuerzo propio. Todos tenemos una fuerza de voluntad y todos tenemos una fuerza de propósito que podemos llegar a conseguir ciertas cosas o aparentar ciertas cosas que muchas veces no son realmente del corazón, pero aún así es difícil a veces discernir entre un hombre que tiene la gracia de Dios y un hombre que la simula. Te aseguro, es difícil. Tú los ves a los dos y dices, oye, pues mira, pues son iguales, pero mira, Dios conoce el corazón de las personas y al final Dios le echará mano. Dios no puede ser burlado. Pero de verdad te digo que hay una apariencia de piedad que no es la piedad misma producida y provocada por el Espíritu Santo, sino que, como dice bien la palabra, es una apariencia. Pero nosotros como congregación, nosotros no queremos una apariencia, nosotros queremos la realidad. Es lo que venimos buscando. Y esta mañana hemos cantado acerca del Espíritu Santo varias cosas. Espíritu Santo, yo te necesito. ¿Te necesito? Bueno, pues como creo que contó José una mañana de uno que andaba pescando con otro en la barca y por darle un ejemplo de deseo lo metía la cabeza en el agua, lo tenía allí hasta que casi lo tenía ahogado y cuando soltaba y decía, cuando tú desees al Espíritu Santo como deseabas sacar la cabeza del agua y respirar, entonces lo tendrás. Hay deseos y deseos. Si yo tengo un deseo profundo, si el clamor de mi alma es un deseo profundo que llega indefectiblemente a la presencia de Dios, eso será contestado. Pero si es un deseillo, si es un caprichillo, es como tu niño, ¿no? Cuando estás allí haciendo la comida y viene por detrás, te tira de la ropa y te dice, quiero chocolate, quiero chocolate, quiero chocolate. Y cuando te vuelves ya el niño ni está, ya se ha ido a otra cosa. Tú no quieres nada. Tú lo único que quieres es dar guerra. Pero nosotros queremos la realidad, como decía bien Lidia, y la queremos con intensidad de corazón. Mira, no pensaba ni mucho menos en este pasaje, pero cuando estaba aquí en este tiempo de adoración, el Señor me lo ha traído al corazón. Romanos 2:24 es un versículo donde Pablo dice, está escrito que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso es fuerte. Y todo el pasaje completo dice, aquí tú tienes nombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad. Mira de qué estamos hablando,
de gente que tiene la Biblia, la palabra, conoce su voluntad, instruido por la ley apruebas lo mejor, confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y luego dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El versículo 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, en apariencia, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, es un pasaje tremendamente duro, pero este pasaje nos pone otra vez en el camino de que es judío el que lo es en lo interior. Que no consiste todo en conocer la palabra, tener la ley, estar como maestro de los indoctos, maestro de niños, que te jactas de que tienes el conocimiento porque conoces la palabra. Pablo dice no. Porque ¿cuántos hay, que es lo que viene a decir aquí, que teniendo conocimiento de la palabra y sabiendo que no se debe hurtar, hurtan? ¿Sabes, mi hermano, por qué hurtan? Porque no conocen a Dios. Tú que predicas que no se debe adulterar, ¿adulteras? ¿Sabes por qué adulteras, mi hermano? ¿Sabes por qué maestros de institutos bíblicos, de escuelas bíblicas, visitan prostíbulos? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque no conocen a Dios. Nadie puede conocer a Dios sino por el Espíritu Santo. Conocer la Escritura es fundamental, es bueno, pero eso no es todo, porque aquí hemos leído en este pasaje todos estos que conocen bien la ley, conocen bien la Escritura y sin embargo quebrantan la Escritura. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. A Dios solo se le conoce por el Espíritu Santo. Cuando conocemos bien la Escritura y no pasamos de ahí, podemos conocer cosas acerca de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos bautiza, conocemos a Dios. Me salió el otro día por ahí en el móvil, estos días de atrás, algo. Tú sabes que miras tus cosas y de pronto te surgen ahí historias. Otro pastor por ahí que había caído, ni lo conozco, nunca había oído hablar de él. Otro pastor ya de edad, que vamos, se supone que a ciertas edades ya, pues otro pastor que había caído en adulterio. Pero yo digo, ¿cómo es posible esto? Y mira, hay casos, mi yerno, que está en Santander, conoce de un caso muy cercano de una persona muy íntima, muy conocida suya, un amigo y tal. El mismo problema. Y luego se trata como de normalizarlo en la iglesia. Hermano mío, tenemos que restaurarle. Por supuesto, solo faltaría. Con espíritu de mansedumbre lo restauramos y lo sentamos allí atrás. Y se acabó. Hermano, esa es mi opinión al menos. ¿Qué es esto de restaurarlo a qué? Pues tú que predicas que no se debe adulterar, adulteras. El nombre de Dios es maldecido entre los gentiles por causa de vosotros. Que el que quiera estar firme mire que no caiga. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos callemos la boca, que te puede pasar igual? No, Señor. No, Señor. Dios ha provisto algo para que no caigamos ni en robos, ni en adulterios, ni en ninguna otra cosa. El poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano mío, el Espíritu Santo te libra de todo eso. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me libra, me libra, me libra, me libra. Que no traten de taparnos la boca a los que hablamos fuerte en determinadas ocasiones con ese versículo de turno de el que quiera estar firme, mira, no caiga. ¿Qué quieres? ¿Que me calle y no denuncie? No voy a callarme. Yo te digo, mira, restaurar, por supuesto que hay que restaurar. Yo creo que una persona que roba, por mencionar lo que hemos leído, o que adultera, yo creo que puede
arrepentirse delante de Dios y Dios lo perdona en Cristo, o lo perdonó en Cristo y es obra hecha. Yo no voy a negar eso, solo faltaría. Y que la labor de los que sois o somos adultos espiritualmente es restaurarle, por supuesto que sí. Restaurarle y sentarle allí atrás tranquilito. Tú no puedes volver aquí a predicar sobre algo que tú has quebrantado tan terriblemente. Y lo hiciste porque te metiste en un lugar que no te correspondía. Porque Jesús dijo claramente, ninguno se mueva de la ciudad de Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. Cuéntame del adulterio de Esteban, o del robo de Felipe, o del adulterio de Pablo, o de Pedro. Cuéntame, ¿dónde está eso? Eso se encuentra en algunos por allí en la iglesia de Corinto, que había mucho ruido y pocas nueces, y en esos lugares es donde crecen estas hierbas raras, y ahí encuentra los adulterios y los robos, por seguir mencionando solamente estas dos cosas que hemos leído. Pero los santos hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, no encuentras eso en ellos. No, Señor, que nos dejen de historia decir, no eches la lengua para hacer, que mañana te puede tocar a ti. ¿Y el Espíritu Santo de Dios para qué sirve? Para nada. ¿Qué somos? Una banda de ilusos que nos movemos en algo que luego no es efectivo. Porque a la larga todos somos una banda de inútiles que caemos y... Eso no es así. Eso no es la palabra de Dios. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, todo esto tiene su punto de corrección y tiene su momento. Si el hombre, en lugar de desear posición, en lugar de desear reconocimiento y aprobación de la Iglesia y aprobación del mundo, buscase con todo su corazón a Dios, Dios lo llenaría con su Espíritu Santo. Y estas cosas te aseguro, mi hermano, que no le acontecerían jamás. Nunca. Pero tenemos que ser todos en un sentido nobles en este punto. Jesús decía, yo gloria de los hombres no recibo. Yo no quiero gloria de los hombres. Hermano mío, piensa por un momento en esta tontuna. ¿Qué es la gloria de los hombres para que yo la busque? ¿Pero qué saco yo con que se me mencione en la primera plana del periódico? ¿Pero yo qué saco con eso? ¿Qué gano yo con que me pongan una medalla, una condecoración, pues porque soy el pastor de una iglesia que hace una gran obra social en Burgos? Y a los medios, gloria de los hombres, pero ¿qué es esto? Jesús decía, yo gloria de los hombres no recibo. Dice aquí en este pasaje, decía que aquellos cuya circuncisión es la del corazón y que son cristianos verdaderamente en lo interior, dice que la gloria de estos no viene de los hombres, sino de Dios. Tenemos que empezar por buscar esto, por ser nobles, buscar la gloria de Dios. Algunas veces, mira que no tenía pensado entrar en esto, algunas veces os he contado de un compañero que yo tuve recién convertido hace 47, 48 años. Nos convertimos juntos, él era más joven que yo. Y aún siendo jovencito, este muchacho tenía una capacidad de expresión, predicaba, enseguida tomó puesto en la iglesia, porque no veas este chico, para lo jovencito que era, cómo predicaba, cómo se expresaba, qué cosa, tal. Mi esposa sabe de qué hablo. Bueno, pues llegó un día, pasado poco, unos años, pues 2, 3, 4, 5 años, no sé, porque yo estuve en esta iglesia y estuve con este muchacho 9 años, luego tomé otro rumbo. Pasado un tiempo, él me visitó una tarde en mi casa, porque él había oído que yo entre los jóvenes estaba hablando ciertas cosas, de lo que estamos hablando en esta mañana aquí, acerca del Espíritu Santo y acerca de que las apariencias no sirven, que lo que sirve es la realidad y que lo que satisface nuestra alma y nuestro corazón no es otra cosa que la realidad de Dios. Lo otro tiene un tiempo
y luego se desvanece. ¿Dónde vamos con eso? Y además en ese tiempo, cuidado, porque podemos tener toda una serie de caídas, porque no tenemos el poder de Dios en nosotros, porque no tenemos la realidad y nos metimos como maestrillos con nuestro librillo donde no debíamos de habernos metido. Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. Pero, amigo, la aprobación de la Iglesia. Que yo a mi corta edad ya sea diácono o ya sea anciano de la Iglesia. Pero qué miseria esto. Bueno, pues me visitó en casa una tarde. Había oído que yo estaba hablando, había un poco de revolución entre los jóvenes, la verdad, estaban todos un poco revolucionados por este tema y al final el pastor tuvo que mediar también. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Antonio? ¿Tú vas detrás de Antonio? ¿Tú eres de los de Antonio? Bueno, y este chico vino esa tarde a mi casa y me dijo, mira, Antonio, tú sabes que tengo un puesto en la iglesia, que se me reconoce, el pastor me deja predicar, a menudo la gente me aprecia, tal. Me dijo, estoy completamente vacío. Bueno, hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Ahora, cuando el pastor fue hablando con los jóvenes uno por uno, ¿tú has hablado con Antonio? ¿Antonio te ha influenciado, te ha hablado de estas cosas, tal? Porque esto, no, cuidado con esto, que esto es una herejía, esto no está bien, esto no sé qué, tal. Se fueron echando atrás. Cuando el pastor habló con este muchacho concretamente, este muchacho le dijo, pastor, yo estoy aquí para lo que usted me mande. Eso es lo que quiso y eso es lo que tuvo. No voy a dar más detalles porque podría decir lo que está haciendo hoy por ahí, todavía con familia con esta fama hueca. Si él hubiese continuado adelante y hubiese dicho, no, mi hermano, yo le respeto a usted, como yo le dije, porque yo tuve que hablar al final con el pastor de estas cosas, pero esto es así, hermano mío. Y le puse una serie de ejemplos que los teníamos allí dentro. Le sentó no muy bien que yo conociese ciertas entresijos, ciertas entretelas de lo que ocurría en la iglesia. Le dije, esto es por esto y necesitamos esto, el Espíritu de Dios es una realidad y una apariencia, tenemos que entrar por aquí. Porque yo era un joven de 30 años. Estaba hablando con un pastor que tenía 50 y tantos. Había un misionero canadiense que se enteró de la historia y me cogió aparte y me dijo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se mueve por aquí? Le dije, hermano, pues exactamente esto, esto y esto. Y me dijo, tienes razón, pero tú no eres la persona adecuada para meter eso en la iglesia. Yo entendí lo que quería decir, claro, era un don nadie. ¿Quién eres tú para venir aquí a cambiar toda esta institución? Pero al Espíritu Santo no lo podemos institucionalizar. Al Espíritu Santo no lo podemos meter en una jaula como un pajarito. El Espíritu Santo es el Señor. Y o tú obedeces al Señor, o por las razones que seas te entregas a lo que usted me mande. Tenemos que ser nobles y tenemos que tomar una decisión clara en un momento determinado. Y no continuar con una vida o con un ministerio de apariencia, porque eso no va a ninguna parte. Eso terminará provocando que la gente maldiga el nombre de Dios por causa de nosotros. Tenemos que ser nobles por el amor de Jesús. Hay un pasaje en Segunda de Reyes, creo que es en el capítulo 6, donde habla de que un grupo de profetas le dijeron a Eliseo que tenían que construir allí un lugar para vivir porque eran muchos y no cogían y tal. Bueno, vamos a la orilla del Jordán y cortamos madera y hacemos aquí una casa y tal. Eliseo fue con ellos y estaban cortando leña y uno perdió el hacha. ¿Habéis leído eso? Y el hombre dijo, ¡ah! Era prestada. Se agobió el pobre. Y Eliseo le dijo, ¿dónde ha caído? ¿En qué parte del río ha caído? Él le señaló más o menos por allí y Eliseo cortó un palo, lo echó allí y hizo flotar el hacha. Tremendo esto, ¿eh? Aquí le agarró el hacha, que no era suya, que era prestada. Bueno, imagínate, porque esto a veces lo comentamos, es un buen ejemplo, imagínate que este hombre, en lugar de ser noble y decirle a Eliseo, el hombre de Dios, como le dijo, he perdido el hacha,
he perdido el corte, he perdido la efectividad. Si en lugar de decir eso, disimula y allí entre los matorrales sigue dando así con el palo, ya no tiene el hacha, pero él tiene que mantener su estatus de profeta y sigue dando con el palo. ¿Qué te parece eso? No hizo esto. Dijo, he perdido el hacha, he perdido el filo, he perdido el corte. Si se pierde esto, no sé quién comentó esta mañana, no está perdido todo. Es que es verdad, con el Señor nunca está perdido todo. Podemos buscar la cara de Dios y encontrar el filo del hacha de nuevo y ser efectivos de nuevo. Pero tenemos que buscar lo definitivo, lo real, el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánta gente se enfada? Al final no sé si voy a ir al tema. ¿Cuánta gente se enfada y se marcha de la iglesia porque no se le dio un puesto en el grupo de alabanza? O porque no se le deja compartir, o porque no se le deja predicar, o porque no se le da cancha de alguna manera. Porque lo que ellos quieren es tablao, y no se les da, y se marchan por eso. Dios los bendiga, lo más lejos posible de nosotros, porque no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en el corazón, en lo interior. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vayamos delante del Señor, tanto tú, mi hermano, que tienes responsabilidad sobre una casa, sobre una familia, sobre una serie de personas, familiares, amigos, como yo tengo responsabilidad sobre una iglesia, cuando vayamos delante de Dios, que podamos decir, Señor, me diste un talento, o 2, o 6, y lo puse a trabajar, y esto es lo que te he traído, Señor. Pero cuando esto que tú traes, esa obra sea aprobada por el fuego, que esa obra no se queme, porque ha sido edificada con oro, plata y piedras preciosas, y no con madera, heno y hojarasca, que no soportará la prueba de fuego. Es importante eso. No es importante solamente tener una iglesia de 10.000 personas, que te digo, mi hermano, no quiero ser estúpido, para mí la quisiera yo. Claro que sí, pero no es eso el todo. El asunto está que la iglesia, cuando la prueba del Señor venga, esté fundamentada, porque tú la fundamentaste bien y preferiste ser un don nadie, un desconocido, pero dar la verdad de Dios a una congregación que estuvo dispuesta a escucharla y a cambiar el corazón. Y los que buscan otras cosas, que desgraciadamente son muchos, pues, sin ningún problema, hay muchos lugares. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. La iglesia sin el Espíritu Santo no va a ninguna parte. A ninguna parte. Es un grupo de, como digo a veces, de personas pues que se reúnen, sí, en el nombre del Señor, sí, para abrir la Biblia, sí, para... Pero eso lo puede hacer toda esta gente que luego roba y que luego comete esta serie de actos. También lo hacían. Lo ha hecho durante 25 años y llevaba 7 engañando a su mujer. ¿Qué es esto? ¿Ves lo que te quiero decir? Lo puede hacer cualquier mangarrián. Ahora, ¿cómo se hace una vez que eres lleno del Espíritu Santo? Esto es otra cosa. Esto ya es otra historia. Es totalmente necesario. Decíamos estos días atrás que Jesús lo sabía esto. Jesús sabía esto. Jesús sabía que bueno, había estado durante 3 años con un grupo de judíos, unos un poco más distanciados y otros más cercanos a la sinagoga y a la ley, pero eran judíos, sabían la ley de Dios, guardaban las festividades judías, en fin, tenían, como dice aquí que hemos leído, tenían la palabra, tenían la ley, conocían. ¿Y qué? Jesús dijo, ni de lejos estáis capacitados para la labor a la que yo os voy a mandar, a lo que yo os voy a encomendar. Tenéis que quedaros quietos ahí, sin que se mueva nadie. Les mandó, dice la palabra. Siempre digo que hay muchos que son muy amigos de los mandamientos. Les parece que por el camino de los mandamientos tienen un mayor acercamiento a Dios o no sé qué cosa. Pues a los amigos de los mandamientos aquí tienen uno. Les mandó que no se moviesen de la ciudad de Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder desde lo alto. Imprescindible. Ahora, ¿cuántos obedecieron? Es verdad, obedecieron. ¿Y cuántos no obedecieron? Y se marcharon ellos en su sabiduría humana, en su fuerza natural.
en sus capacidades dinerarias, en sus cosas. Dios nunca edifica nada sobre la capacidad humana. Todo lo que Dios edifica y que permanecerá será sobre el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuánto se edifica sobre otro fundamento barato? Pues mucho, y hay mucho por todas partes. Pero no tengamos angustia ni tengamos prisa, porque Dios probará la obra de cada uno. Así que lo importante por sobre todas las cosas es ser fieles. Si eres fiel en lo poco, el Señor terminará multiplicando eso y poniéndote sobre lo mucho. En el capítulo 7, que ya mirábamos estos días de atrás, el capítulo 7 del Evangelio de Juan, hay allí un pasaje con una pregunta que hace Jesús. Qué importante es ser auténticos, como decía cuando yo era un chaval. Decíamos mucho eso de, este es un tío auténtico. Qué importante es ser auténticos. Mira, Ananías y Safira vendieron una propiedad. Hasta ahí bien. Porque los demás también lo hacían. Pero luego dijeron, no, mira, no la hemos vendido en tanto, la hemos vendido en menos, la hemos vendido en esto. Eso ya no estuvo bien. No tenían por qué haber dado nada, era suyo. Si venden la propiedad y con lo que sacan lo ponen a los pies de los apóstoles para que repartan entre los que tienen necesidad, lo haces de corazón, nadie te obliga. Y si no quieres venderla y te quedas con ella, es tuya. No pasa nada. Ahora, venderla y quedarte con una parte. Mira, tampoco hay nada malo de quedarte con una parte. Mañana pueden venir mal dadas. No tiene nada de malo que tengamos un colchoncito ahí guardado porque pueden suceder cosas. No tiene nada de malo eso. Tampoco eso quiere decir necesariamente que no confiemos en Dios. Sí confiamos en Dios. Pero no tiene nada de malo tener estas precauciones. Pero el problema de Ananías y Safira no fue ese. El problema de ellos fue que, quedándose con una parte, quisieron hacer ver que lo habían entregado todo. Para quedar a la altura de los otros, pero al mismo tiempo guardarse su dinerito. No sabes, hermano mío, lo que perdieron. Creen que ganaron algo, no sabes lo que perdieron. Mintieron al Espíritu Santo. Cayeron muertos los dos a los pies de los apóstoles. Todo el que miente al Espíritu Santo porque aprecia más la aprobación de los hombres que la de Dios, más tarde o más temprano caerá muerto, mi hermano, te lo aseguro. Bueno, sé que es duro, pero es real. Este capítulo 7 del Evangelio de Juan, el versículo 37, Juan 7, 37. Allí Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No disimule, no continúe viviendo, tratando de aparentar como que no tiene sed. Como que está saciado, está completo, lo tengo todo. No disimule. Jesús dice, si alguno tiene sed, hay remedio. Venga a mí y beba. Dice allí en el capítulo 4 de Juan, un poco atrás, cuando habla con la mujer en el pozo de Samaria, dice Jesús que el que bebiere del agua que yo le daré. Mira, conectamos un pasaje con el otro. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice, el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué? No tendrá sed jamás. Si estamos trabajando para Dios, pero no estamos bebiendo del agua de Dios que nos satisface, estaremos trabajando con una sed que no la dejamos ver, que la disimulamos. Porque claro, ¿cómo voy a dejar yo, siendo pastor, que vea nadie mi debilidad? Ni que estoy completamente seco,
como me decía este muchacho. No, hay que continuar disimulando. Pero Jesús dice, eso no está bien. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Dice que esto lo dijo del Espíritu Santo, dice allí en el 7:39. Esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El agua que Jesús nos da, por medio de la cual, por medio de ese agua, no volvemos a tener sed nunca más, es el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él. El agua es el Espíritu Santo. El agua que te satisface es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, estás lleno. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos, llenos en Él. Y todo lo que sea menor de eso es mentira y es apariencia. Y tendrá un punto de quebrantamiento para el que cometa ese acto y tendrá una consecuencia entre los gentiles, que será que maldigan el nombre de Dios por causa del que actúa de esa forma. Es el Espíritu Santo. Si alguno tiene sed, dice Mateo, allí en el capítulo 5, dice allí Jesús que bienaventurados los que tienen hambre y sed. Tremendo eso. Bienaventurado es una palabra que significa felices. Y nosotros decimos, en tal lugar o en cual lugar están pasando hambre, pobrecitos. Bueno, estamos hablando de un hambre física. Esto es otra historia. Pero aquí Jesús está hablando de un hambre y una sed espiritual. Un hambre y una sed por Dios. Y Jesús dice que la persona que tiene ese tipo de hambre y ese tipo de sed es una persona feliz. Que no es una desgracia el tener ese tipo de hambre y ese tipo de sed, sino que el que lo tiene es feliz. Jesús pregunta, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No sé si vosotros acostumbráis a beber sin tener sed. Aunque mi esposa siempre me dice que es una cosa buena porque te deshidratas y aunque no tengas sed conviene beber. Esto es en lo natural. Pero en lo espiritual, el que no tiene sed no vendrá a beber. El que se satisface, el que está contento con esta apariencia de y esta cosa, nunca irá a beber de Jesús. Pero la persona genuina, que no se conforma con chuches, sino que quiere, como dice Pablo, alimento sólido. Esa persona tiene una sed, es un clamor de su alma por algo más de Dios. El que busca halla, dice el Señor. Con esa clase de búsqueda, con esa clase de sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. De justicia, dice aquí, pero la justicia, volvemos a lo mismo, la justicia es la justicia de Dios. Es la rectitud de Dios. Y esa justicia nos viene a nosotros por el sacrificio de Cristo y por el Espíritu Santo. Porque aunque el sacrificio de Cristo es hecho y la justicia de Dios nos es dada gratuitamente por medio de su sacrificio, si el Espíritu Santo no te lo enseña, no te enteras, perdóname. Es así. Por eso digo muchas veces, Cristo se llevó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados, pero la Iglesia no lo cree. No lo cree porque si creyera, descansaría. Estoy limpio, estoy blanco delante de Dios, como decía bien José. Cuando me mira ya no mira lo que fui, sino que ve a Jesús, pero gran parte de la Iglesia no lo cree. Por eso sigue agitada, esforzándose por agradar a Dios con esto y con aquello. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene y te enseña eso en tu corazón, tú descansas. Los que hemos creído, entramos en el descanso. El Espíritu Santo es fundamental, necesario para todo. Él os enseñará todas las cosas. Dice Jesús que los míos vendrán a mí. Le decía antes a José, que le saludaba al principio de la reunión, que pájaros del mismo plumaje se juntan.
Por eso estamos aquí en esta mañana, todos nosotros. Jesús decía, los míos vendrán a mí. Bueno, en realidad lo expresa en la palabra de otra forma. Dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Hay otro pasaje donde Jesús dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. También lo has leído. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. Ahora hay una verdad tremenda escondida aquí. Jesús dice, los míos vendrán a mí. Dice la palabra, dice Jesús que todo lo que el Padre tiene es mío y lo mío es suyo. Por eso Él dice claramente, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y aquellos que no son movidos por el Padre mediante el Espíritu Santo, no vendrán. Jesús lo dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es necesario que se os dé ese querer en vuestro corazón, por el Espíritu, si no, no vendréis. Y si venís, vendréis solamente con una apariencia. Y será para desgracia vuestra, porque como no tenéis la realidad del poder del Espíritu, estaréis cometiendo barbaridades y seréis para maldición del nombre de Dios, por vuestra causa. Es profundo eso. Es así. Ahora, a mí esto me da seguridad, porque mira, hay personas que vienen al Evangelio y a evangelizar con prisilla. Es que la gente se pierde, hermano, tenemos que, porque la gente se pierde. Bueno, vamos a ver. A cada uno el Señor nos coloca en un lugar y se trata de que cada uno seamos fieles en el lugar que nos coloca. Yo no tengo nada que hacer en Sudáfrica, a mí el Señor no me mandó allí, ni en el Canadá, ni en el Congo belga. Ahora yo me quito el sombrero ante personas que, movidas por el Espíritu Santo, han ido a llevar el Evangelio a países musulmanes y lo están pasando regular solo. Bien, yo no digo nada al respecto. Me parece muy bien. Pero a mí el Señor me puso aquí en Burgos. Yo estaba en Madrid, llevaba viviendo 32 años en Madrid, y a mi esposa y a mí nos dijo el Señor, tenéis que ir a Burgos. Y bueno, en Burgos hace mucho frío y no conocemos a nadie allí. Nos trajo aquí y aquí llevamos 32 años. Se trata de ser fiel al Señor, donde Él te pone, y no meterte nunca donde Él no te llama. A España la han llamado siempre el cementerio de los misioneros. Me acuerdo en tiempos que había un hermano que se llamaba Juan Blake, yo creo que este señor ya partió con el Señor. Juan Blake nos visitaba de vez en cuando con una pizarra y nos hablaba de los 8.300 pueblos que había en España todavía sin ministerio, sin que hubiese llegado allí el Evangelio. Creo que se me fue la idea de lo que os quería decir. Bueno, el tema es que debemos estar donde Dios nos pone y no meternos en ningún otro sitio. Yo recuerdo que, ahora me acuerdo, decía el hermano Juan Blake, no sé qué pasa que todos los misioneros vienen a la costa. La costa mediterránea estaba llena de misioneros y pueblos allí en la provincia de Soria no habían oído hablar nunca del Evangelio de Jesucristo. Será por casualidad, sí. Seguro que es por casualidad. Y luego, eso lo he vivido yo, ya llevo unos años también en el territorio y he visto cosas, los he visto venir. Somos de aquí, somos de allá, somos del otro lado, por no mencionar. Pero hemos venido a España porque hemos sentido el llamado de Dios a venir a España para luchar con vosotros en España, para que haya un gran avivamiento en España. Al poco tiempo había que agarrarles por la chilaba porque se iban para su tierra. Aburridos. Porque no crecía su iglesia, porque España no era la nación de donde ellos venían, que probablemente allí estaba habiendo un mover del Espíritu de Dios y allí las cosas eran de otra manera. En España todavía no. Y se iban. Y todo aquel fuego de estamos aquí con vosotros para luchar. ¿Por qué? Porque nadie te llamó a venir aquí. Porque a nosotros nos llamó el Señor a venir a Burgos. Y no te voy a aburrir en esta mañana contándote, pero mi hijo sabe, y mi esposa también. Y Rebeca también, lo que hemos pasado en esta ciudad de Burgos, que parecía que quería escupirnos fuera.
lo que hemos tenido que bregar y lo que hemos tenido que pasar aquí. Pero no nos hemos marchado otra vez para Madrid, a las faldas de nuestra familia, arropaditos por nuestros familiares. No, permanecimos aquí, contra viento y marea, porque aquí fue donde el Señor nos llamó. ¿En qué estábamos? Siempre me pasa igual. Fieles a lo que el Señor nos encomiende. Bueno, Jesús está hablando de la bendición que supone el tener hambre y sed de Él. Y el que tenga hambre y sed, pues que venga a mí y beba. El hambre es una bendición. El hambre es insoportable. El hambre se hace insoportable. El hambre o le da solución o te soluciona ella. Mi pastor tenía un póster pequeñín allí en su despacho con un crío atándose las zapatillas y abajo decía: no podemos pactar con los problemas, o los vencemos o nos vencen. El hambre es algo insoportable. O la vences o te mata. Y la única forma, según la palabra de Dios, de saciar ese hambre y saciar esa sed es ser lleno del Espíritu Santo. Hermano mío, no son palabras mías, son palabras de Jesús. Siempre tendrás sed, siempre tendrás sed. Mientras no tengas la llenura del Espíritu Santo de Dios, seguirás teniendo sed. El que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Tú crees, mi hermano, como decíamos el domingo pasado, que de verdad existe un estado del corazón donde tú no tienes hambre, donde tú no tienes sed, donde tú no tienes miedo? Sí, sí, Señor. ¿Por qué tenemos que pensar que Dios quiere que nosotros pasemos por este mundo arrastrando los pies, insatisfechos, hambrientos y con miedo? ¿De verdad crees que esa es la voluntad de Dios para ti y para mí? ¿Que esa es la voluntad de Dios para su iglesia? Cristo dijo que su iglesia sería una iglesia contra la cual las puertas del infierno no prevalecerían. Y el miedo es algo del infierno. El temor no es de Dios. El temor es de Satanás. Cada vez que consentimos, como decía el domingo pasado, el primer golpe es disculpable. Pero luego tenemos que plantarnos. Porque cada vez que permitimos que el miedo se asiente en nuestro corazón, le estamos rindiendo culto a Satanás. Porque el miedo es fe en Satanás. El miedo es fe en negativo. Temo porque creo. Temo porque creo que algo malo me va a pasar. Estamos rindiéndole, es muy serio, culto a Satanás. La persona llena del Espíritu Santo, que esa es la provisión de Dios. Cristo se encarnó de María la Virgen, el Verbo hecho carne, y comenzó su ministerio cuando era como de 30 años. Y estuvo enseñando y preparando a toda aquella gente para un nuevo pacto, una nueva alianza que iba a inaugurar con su propia sangre. Y murió. Y derramó su sangre por los pecados de todos los que creen en Él. Y fue resucitado al tercer día de entre los muertos. Y se manifestó a ellos durante 40 días con muchas pruebas indubitables. Y le vieron vivo. Muchas personas, más de 500 en lo alto de un monte, todos juntos, le vieron vivo. Y un buen día, estando todos con Él, se levantó del suelo. Comenzó a ascender, una nube lo cubrió y desapareció. ¿Esa es toda la historia? No, falta algo. Porque el hecho de su encarnación, su muerte y su sacrificio para limpiar los pecados, el hecho de su resurrección, fue con un objetivo: que el Espíritu del Dios vivo pudiese venir dentro a vivir en nuestro corazón. Si perdemos eso, se está perdiendo, no puedo decir todo, me parece una barbaridad, pero una gran parte del cometido de la obra de Cristo. Por eso Él les hablaba con esa autoridad y con esa seriedad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría, pero si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, amigo mío, cuando Él venga,
cuando Él venga. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera habíamos oído que haya Espíritu Santo. Pero cuando Él venga, cuando Él venga. Soy una persona que tiene cierta fuerza de voluntad, pero al final la tentación me vence en infinidad de ocasiones. Sí, pero ya verás cuando Él venga. Soy una persona que el diablo me zarandea y a veces estoy a punto de caer en... Sí, pero eso no sucederá cuando Él venga. Soy una persona que tengo miedo. Mira, salgo de un problema y me mira otro a los ojos y ya estoy muerto de miedo. Sí, pero eso no te ocurrirá cuando Él venga. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, levantamos en el nombre de Cristo. Este es el lugar que Dios ha provisto para ti y para mí. Ningún otro. No te conformes con ser una persona mediocre, con ser una persona común. Tú eres una persona extraordinaria porque una persona extraordinaria vive dentro de ti. No dejes que el diablo te robe eso. Tú eres la luz del mundo porque la luz del mundo vive dentro de ti. No dejes que el diablo te lo robe. Tú eres la sal de la tierra porque la sal de la tierra habita dentro de ti. No dejes que el diablo anule la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo y te robe. No podemos venir delante de Dios como pobres miserables. Esto no es como denigrar la obra de Cristo. Venimos como débiles, llenos de culpabilidad. Oh Señor, si tú te dignases oírme, a lo mejor con un poco de suerte, si tú quisieras, a lo mejor me concedías. Denigrando la obra de Cristo. No somos esclavos, mi hermano. Somos hijos, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y la forma de venir delante de Dios, no denigrando su obra, sino ensalzándola, Padre, te doy las gracias, porque enviaste a Jesucristo, tu Hijo, a morir por mis pecados. Y ahora por su sangre soy limpio. Te doy las gracias porque enviaste sobre mi vida el Espíritu Santo y ahora estoy lleno de poder y de gloria. Y en el nombre de ese Cristo yo vengo delante de ti, Señor, presentando tus promesas. Tú has prometido que tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria y me están dando ganas de saltar porque yo lo creo. Gracias porque tú me has contestado. Esta es la forma de orar. Esta es la forma en que hay que venir. Porque si no estamos denigrando a Dios y a su obra, y el diablo se está riendo a carcajada limpia, y encima nos hace creer en lo profundo de nuestro corazón que cuando venimos con esta actitud somos humildes. La verdadera humildad consiste en aceptar y reconocer la obra de Cristo y actuar en conformidad a ella. Ni me da tiempo a andar más adelante que van a dar las dos. Hay algo con respecto al temor, que lo mencioné el otro día, y me parece tan importante, porque a mí me da la sensación de que la fuerza más poderosa que hay en el mundo, después del amor, es el temor. El amor es la fuerza más poderosa que existe para el que tiene esa fuerza en su corazón. Porque a mí no me sirve de nada reconocer que el amor es lo más poderoso que hay en el mundo si yo no tengo ese amor. Es lo más poderoso, pero yo no lo tengo. No. El amor es lo más poderoso que existe si está en mi corazón. Y el miedo después del amor es lo más poderoso que existe en lo negativo. Por eso me parece tan importante arrancar el miedo de nuestros corazones. Hermano mío, si hay que vivir, se vive. Y si hay que morir, se muere. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, ya no pueden hacer más. Miedo nunca, mi hermano. Miedo nunca. Nunca, bendito sea el nombre del Señor. No temas, sigue creyendo. Este es el plan de Dios para nosotros. ¿Por qué vamos a escuchar a este mentiroso y vivir conforme a sus pautas cuando nuestro Dios nos ha provisto de lo que nos ha provisto? Solamente leo este versículo y terminamos. Es Primera de Juan, capítulo 4. El versículo 18 dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en amor.
Es profundo eso. En el amor no hay temor. Porque decíamos el domingo pasado que yo tengo un libro en casa que se titula ¿Cómo echar fuera el temor o cómo vencer el temor? Y la verdad es que todo lo que este libro te explica es por qué viene el temor a tu corazón y por qué no debemos tener temor. Pero no te explica cómo echar fuera ese temor. ¿Sí o no te pasa alguna vez? O te dan 5 pautas o 10 pautas o 15 maneras de echar fuera el temor, todas falsas. El domingo pasado mencionamos alguna. Es mentira. Esas cuestiones valen para otras cosas, pero el temor sigue ahí en tu corazón, mirándote a los ojos y colocándote una bola en la boca del estómago. Hay algo, repetíamos el domingo pasado, hay algo que echa fuera el temor. Hay algo que hará que tú no tengas nunca más miedo en tu vida. Qué bonito eso, ¿no? Es el amor. El perfecto amor, lo cual quiere decir que hay un amor que no es perfecto. Es una mezcla de amor de Dios con amor humano, lo cual produce una mezcla de confianza en Dios y temor al diablo. Eso todavía no está funcionando, eso está muy instalado por todas partes, ya lo siento, pero es así. A veces la mejor forma de arrancar con estas cosas es confrontándolas. Es el perfecto amor el que echa fuera el temor. El mismo apóstol Juan aquí dice que el versículo 16, 1 de Juan 4, 16, dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Mira, ahí está el secreto. Lo que echa fuera el temor es el amor. Y Juan dice: nosotros hemos conocido y creído. No solamente creído, todos creemos que Dios es amor, que Dios nos ama. Juan dice, además hemos conocido. ¿Quién te da ese conocimiento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El que nos da a conocer todas las cosas, no aquí en la mente, que también es bueno, sino en nuestro corazón, es el Espíritu Santo. Nosotros hemos creído y conocido el amor de Dios. Y cuando lo conocemos, no solamente lo creemos con el intelecto, sino que lo conocemos en el corazón, el temor se va. Mi hermano, el temor se va. El temor se va, bendito sea el nombre del Señor. Pero qué bonito vivir sin miedo. A cualquier cosa, no hace falta que sean cosas extremadamente fuertes, siempre hay cosas que están buscando nuestro miedo. El otro día me escribieron una carta de la Junta. Cuando te vienen con una carta de la Junta y encima certificada, que tienes ahí que firmar y te dices, vamos a ver si tenemos un poco de formalidad y nos estamos quietos. Carta de la Junta diciendo que tengo que presentar mis declaraciones de la renta con respecto a mi pensión. Digo, pero esta gente que me está contando, si yo tengo derecho a esta pensión, si yo no tengo bienes de ningún tipo, no tengo nada por ninguna parte, ni ningún ingreso, ni nada. Tengo muchas cosas, mi hermano, la palabra dice como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Pero de cara a ellos, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué andan buscando? Y ya el diablo dice, ¿qué andan buscando? Ya te lo voy a decir yo, te van a quitar la pensión. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Con eso o con cosas parecidas? Es que no para quieto. Pero yo te he tomado una costumbre, que ya os lo he contado, y es que en cuanto a algo del tipo que sea llega, lo primero que hago es decirle, me río en tu cara. Con eso tomas posición. ¿Ves? Ya no dejas que seas llevado por la corriente del temor. Te plantas y dices, yo me río en tu cara. Tú te ríes en mi cara, en tu cara me río. Te vas a enterar en qué va a terminar esto. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya tomas posición, que es lo que decía muy bien Lidia. Lo habría querido, yo lo habría creído. Claro que sí, había tomado posición. Ahí lo dejamos. De vez en cuando venía y me golpeaba la cabeza. ¿Te acuerdas de la cartita que te mandaron?
Ya sé que estás ahí, tío, listo, déjame en paz. Llevo un momento, una mañana, donde me llaman por teléfono, son teléfonos desconocidos, los suelo quitar, pero esto era el 947, digo, esto es de Burgos, a ver qué pasa aquí. Antonio, sí, mire, llevamos de la Fuente tal, dígame, sí. Es que hemos mirado sus declaraciones de la renta y hay aquí un ingreso que no sabemos a qué corresponde. Pues mire, corresponde exactamente a esto. Ah, muy bien, no hay ningún problema. Es que hay ingresos que pueden interferir en el tema de la pensión, pero esto concretamente no. Bien, entonces, ¿no? Me quedo tranquilo, ¿no? Sí, no se preocupe. Sí, Antonio, buenos días, que tenga usted buen día. Hasta luego. En tu cara me río. Como esas, mi hermano, como esas, así, todos los días. Tienes que tomar posición. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Pero esto no tiene que ser una frase de rentintín, esto tiene que ser una realidad en nuestros corazones, que el que consigue instalarlo es el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, siempre ven Espíritu Santo, siempre ven Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor. Imprescindible en la iglesia. Hermanos, vamos a levantarnos, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo juntos esta mañana y nos marchamos a casa a continuar con nuestra vida felices, llenos del Espíritu Santo y sin ningún temor. No vamos a casa a temer, no vamos a casa a celebrar. Tú sabrás cada uno lo que quiera. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana.